Buenas tardes con todos. Muchísimas gracias por la invitación el día de hoy. Nos conectamos con un poco de retraso. Bueno, a veces pasa esto. Les agradezco por la presentación y tal como le indicaron, bueno, el día de hoy estaremos tratando acerca del concurso de tipos penales. Eh, bueno, sin mayor preámbulo, vamos a... Bien, ahí. Lo que podemos ver en pantalla. Vamos a tratar de ser un poco dinámicos al momento de desarrollar la presente ponencia, puesto que el tema es bastante amplio y el tiempo nos es un poco adverso, un poco corto. A ver, cuando nosotros hablamos acerca del concurso de tipos penales, esto puede ser bastante amplio, la doctrina, la jurisprudencia también lo ha desarrollado de manera bastante amplia, diversas teorías se han esbozado, aplicaciones distintas, dependiendo de qué código hablemos, del Código Nacional y los diversos cambios que han habido, como también los códigos latinoamericanos y, por qué no, también el tratamiento que le ha dado el español. Ahora bien, para poder dar inicio o al menos tener un punto de partida para poder hablar acerca de los concursos, primero debemos hablar, tal como lo dice Villavicencio, sobre la adecuación de una conducta al tipo penal. ¿Por qué partimos de esto? La adecuación de una conducta al tipo penal. Pues bien, en la imagen nosotros podemos ver una acción. Bien, es una acción cualquiera, es una acción tal y como se presenta en la vida cotidiana, en la vida real, y tal como le corresponde al fiscal o al órgano jurisdiccional en determinado momento poder adecuar la conducta al tipo penal que corresponda. A ver, si nosotros de manera general apreciamos la imagen que tenemos en pantalla, ¿qué delito podemos decir o señalar que la persona que está cogiendo la daga ha cometido? Bien, yo en las diapositivas he puesto algunos delitos que podrían ser, bien, sin conocer mayores precisiones sobre el caso, bien podríamos decir, por ejemplo, que se trata del delito de lesiones graves con la agravante de cuando la víctima muere a consecuencia de la lesión. Podríamos decir también que se trata del delito de homicidio simple, del delito de homicidio calificado. ¿Por qué no? Si es que existe una vinculación entre el sujeto activo y el sujeto pasivo, podríamos hablar del delito de parricidio, o en el caso que haya intervenido un tercero, también hablar del delito de sicariato. Es más, si nosotros le ponemos una variante en el caso y el sujeto no está cogiendo una daga, sino está cogiendo un arma de fuego, podríamos decir también que aparte del delito, que sea que se configure uno de homicidio, bien, también podría imputársele el delito de tenencia ilegal de armas. ¿Por qué es esto importante? Porque estos esbozos que estamos intentando hacer ahora mismo son importantes cuando hablamos acerca de los concursos, acerca de la adecuación de la conducta a un tipo penal, porque justamente al tocar estos temas, esto es el primer paso que debemos realizar. Bien, se nos presenta un determinado hecho, bien, y este hecho, tal y como lo señala Villavicencio, es deber, uno, del legislador, bien, en la ley, en el tipo penal, en la ley escrita, indicar cuál es el tipo penal que se podría configurar, bien, uno, tipificar la conducta legalmente. Y por la otra parte vamos a ver a los agentes estatales, ya sea fiscalía o órgano jurisdiccional, teniendo que adecuar esta conducta, pero muchas veces vamos a encontrar que un mismo hecho puede adecuarse a distintas conductas, ya sea porque una de ellas comparte determinados elementos del tipo o por un tema de que una es mucho más general o mucho más específica que otra, ¿bien? Entonces, cuando se encuentran esas similitudes, esas convergencias, es que justamente ya empezamos a hablar acerca del concurso de tipos penales. Puede darse un concurso ideal de tipos penales, puede ser un concurso real o incluso un concurso aparente de normas. Entonces, todo esto va a partir siempre de la pregunta de ¿cuál es la adecuación de la conducta al tipo penal? De ahí que, como les decía nuevamente, en la imagen podríamos derivar de esta imagen diversas adecuaciones, pero al final del día, pues solamente corresponderá una o dos o tres de ellas, quién sabe, ¿no? Y acá se podrá configurar un concurso o no. A ver, acá nuevamente, Villavicencio Guerreros es bastante
específico en este tema y dice, señala él, que cuando nosotros vamos a empezar a analizar eh, determinados hechos o conductas, lo primero que debemos realizar o verificar es si existe una relación entre diversos tipos penales. Ojo, una relación. ¿Por qué? Porque esto nos va a derivar al análisis del concurso aparente de leyes. Más adelante, no en mucho, vamos a ver qué significa el concurso aparente de leyes, pero ya de manera preliminar le hace adelanto, que es cuando aparentemente, tal como lo dice su nombre, frente a un mismo hecho, un único hecho, pareciera que pueden aplicarse más de una norma penal cuando esto no es así. Bien, pareciera. Bien, entonces Villavicencio dice, el concurso aparente de leyes es básicamente el primer paso que se realiza para determinar la adecuación de la conducta penal. Bien, entonces dice, el concurso aparente de leyes se ubica en la teoría de la interpretación. Capaz ahora de manera preliminar como que no tenga mucho sentido lo que estamos diciendo, bien, no estamos hilando capaz muy bien, pero en verdad que esto lo va a tener más adelante. Segundo, después de que hemos visto esta relación entre diversos tipos penales, también hay que determinar si existe una unidad o pluralidad de acciones. ¿Por qué? Porque acá ya no vamos a hablar acerca de un concurso aparente de leyes, sino vamos a hablar más bien de un concurso de delitos. Esto es, un concurso en el que verdaderamente, no solamente en apariencia, sino que verdaderamente se configure uno o más delitos. ¿Bien? Entonces, acá en esto específicamente, cuando se habla acerca de si existe una unidad o no de acciones, se esbozan diversas teorías. La teoría 1, que esto se debe analizar dentro de la teoría del delito, ¿bien? Otra posición en la que esta se debe analizar desde la teoría de la pena, y existen autores en las cuales tienen una posición dualista, en las cuales dicen que se debe analizar eh, o determinar si hay unidad o pluralidad de acciones desde ambas teorías, teoría del delito y teoría de la pena. Nuestra normativa, como nosotros sabemos, cuando hablamos acerca del concurso ideal, del concurso real, del real retrospectivo, etcétera, esto está ubicado dentro de los artículos 50, 51, 52, que pertenecen a la cápite de la determinación judicial de la pena, ¿correcto? Esto no lo vamos a ver dentro de los primeros artículos del Código Penal que nos hablan acerca de la teoría del delito. No, la teoría del delito es muy aparte. La teoría del delito te dice, más bien dentro de nuestra ubicación sistemática, dentro de la parte general del Código Penal, te habla de otros temas, ¿no? Cuando hay acción, cuando no la hay, sobre los elementos del tipo penal, y recién cuando se adentra la determinación judicial de la pena, cuando te habla acerca del sistema de tercios, artículo 45, circunstancias atenuantes, genéricas, específicas, entre otros, recién después de haber hecho ese preámbulo, entra a tallar en el concurso de delitos. ¿Y por qué entra a tallar en el concurso de delitos? Porque justamente cuando hay un concurso real de delitos, por ejemplo, la pena es mayor. Cuando hay un concurso real ideal de delitos, igualmente. Hay una consecuencia básicamente en lo que es la determinación judicial de la pena. Por lo tanto, legislativamente, bien, se está tratando el tema de los concursos dentro de la teoría de la pena y no en otro ámbito. Ahora, este es un preámbulo bastante importante por lo siguiente. Primero, como yo les había dicho, para poder iniciar a hablar acerca de un concurso aparente de normas o un concurso de delitos, siempre vamos a tener que ver primero el hecho que ocurrió. Así como la primera imagen que les presenté, en las cuales les dije que este hecho, en qué delito o en qué conducta podría subsumirse, es el primer, por así decirlo, el primer espacio de análisis que debemos realizar. Y en este espacio de análisis, lo que también debemos preguntarnos es qué clase de acción vemos y cuántas acciones vemos en el caso en específico. ¿Y por qué? Porque más adelante vamos a ver que si estamos hablando acerca de un concurso aparente, si estamos hablando acerca de un concurso ideal, real, o incluso un delito continuado o un delito masa,
siempre hay una característica o un requisito principal que es transversal a todos estos. Es, ¿hubo o no hubo unidad de acción? ¿O hay una pluralidad de acciones? Bien, entonces, para poder nosotros identificar ello, primero debemos saber qué es una unidad de acción. Bien, para esto se han esbozado diversas teorías. Y a ver, a mí me gustaría volver a esta imagen principal. En esta imagen estamos viendo una persona que aparentemente ha clavado bien la daga que tiene en la mano sobre el sujeto que está ahí, que yace sobre el suelo, y sobre la mujer que está debajo de este primer sujeto, es decir, respecto de dos personas. Si este sujeto, bien, por un tema meramente inferencial, ha clavado el cuchillo respecto a A y respecto a B, mínimamente ha tenido que realizar dos acciones. Desde una perspectiva natural, lo ha tenido que ser. A menos que se tratara de una espada que fuera mucho más larga, en un solo acto natural hubiera podido, pues, atravesar a los dos. Pero por el tamaño de la misma, que es pequeña, desde una perspectiva natural, ha tenido que realizar por lo menos dos acciones. Bien, naturales. Bien, naturales. Ahora, el tema es que nosotros desde una perspectiva natural podríamos decir, acá hay una pluralidad de acciones, ¿bien? Nosotros sabemos que dentro de una pluralidad de acciones, por ejemplo, podríamos imputar el delito, ¿qué delito podría ser? Delito de homicidio respecto de A y delito de homicidio respecto de B. Si estamos hablando acerca de dos acciones, automáticamente también podríamos hablar acerca de un concurso real de delitos, ¿correcto? Un concurso real homogéneo de delitos. Dos homicidios, ¿bien? Y las consecuencias que el Código Penal determina para estos. Primero, determinas la pena para el homicidio del sujeto A y después determinas la pena para el homicidio del sujeto B y sumas. ¿Cómo hemos podido llegar a este razonamiento? Porque hemos determinado que existen por lo menos dos acciones desde una perspectiva natural. Bien, ahora, si nosotros nos ponemos desde otra perspectiva y decimos, pero ojo, cuando el sujeto que tiene la daga en la mano, él ingresó a la habitación, él solo y únicamente, solo y únicamente tenía la resolución criminal de matar al sujeto A. Pero la mujer B intervino dentro de los hechos, ¿correcto? Y mató esporádicamente, eventualmente no había previsto esto, mató al sujeto, disculpen un momento. Entonces, eventualmente mató a la mujer B. Entonces, es más, nos ponemos en un caso un poco más complejo, ¿bien? Y decimos que el sujeto, al primer sujeto, el que muere, al caer, también cae sobre la mujer B y de alguna forma coadyuva a que el sujeto que tiene la daga pueda acabar con su vida de manera mucho más rápida. Entonces decimos, desde una perspectiva óntico-normativa, podríamos decir que él solo y únicamente quiso, desde una perspectiva subjetiva, quiso terminar con la vida del sujeto A. ¿Podemos hablar acerca de una unidad de acción o no? Independientemente de lo que pasó con el sujeto B. ¿O qué es lo que realmente existe? ¿Una unidad o una pluralidad de acción? Bien, esto puede ser un poco extraño, bien, al momento de analizar los hechos. Ahora, si nos ponemos en otro caso y decimos, el sujeto que tiene la daga para poder asesinar, bien, al sujeto A, no solamente realizó un cuchillazo, sino fueron 50 veces que lo apuñaló para poder acabar con su vida, como muchos casos que hemos visto en nuestra jurisprudencia nacional. Diríamos, ¿hay una unidad de acción o hay una pluralidad de acciones? Bien, ahora mismo esto pareciera tener respuestas un poco más obvias, ¿correcto? Pero dentro de lo que se han esbozado las teorías para determinar la unidad o la pluralidad de acción, se han discutido mucho estos aspectos. Por ejemplo, en la teoría de la unidad de acción por inervaciones musculares, se decía que la unidad de acción dependía de la cantidad de músculos que nosotros movíamos para poder realizar un hecho. Esto es, si yo mato a una persona de un solo cuchillazo, hay una sola acción. Pero si yo para esto he tenido que preferir 2, 3, 4 cuchillazos, estoy realizando 4 acciones.
Bien, pero si nosotros adoptamos esta teoría, por lo tanto, imaginemos en el caso de la hija, bien, Juliana Yamoja, que mató a su madre después de 50 puñaladas, entonces estaríamos diciendo que existe un concurso real de homicidios, esto es, 50 homicidios por los 50 puñaladas que le realizó a su madre, o 50 lesiones, o 40 lesiones más un homicidio, bien. Pareciera que esta teoría en su momento sí se esbozó, bien, pero no daban los resultados que en verdad fueran satisfactorios para resolver el caso en concreto. Segundo, se hablaba acerca de la unidad de acción por el número de resultados. Bien, justo lo que nosotros estábamos hablando del sujeto A y el sujeto B, cuando entra esta persona a querer matar solamente a uno de ellos, bien, solo tenía la resolución criminal de matar a uno de ellos, pero finalmente termina matando a dos. O también de esta persona, recordemos en el bus de esta persona que por celos, etcétera, mató a su expareja dentro del bus, la quemó, y para esto también prefirió lesiones a las otras personas que estaban dentro de este mismo transporte público. Entonces, ojo, él tenía la resolución criminal de solo y únicamente afectar a un sujeto, ¿bien? Pero terminó afectando a varios. Por lo tanto, también se decía, ahí hay una pluralidad de acciones. ¿Por qué hay pluralidad de acciones? Porque su resolución criminal era una, pero los resultados que tuvo al final del día fueron varios. Por lo tanto, hay una pluralidad. Bien, ahora, esto también pareciera en algunos casos tener sentido y en muchos otros no. Porque si lo vemos, por ejemplo, dentro del delito de homicidio, eh, pueden ser 50 resultados, pero puede seguir siendo una única acción, y la única acción de acabar con la vida de la otra persona. Entonces, vamos viendo que hasta este punto, para nosotros determinar si existe una unidad o una pluralidad de acciones, se van esbozando diferentes teorías, y estas teorías nos van a dar una conclusión distinta que tiene incidencia con el tema del concurso real o no, o en general acerca del concurso de tipos penales. Bien, hasta ahorita solamente estamos tocando el concurso real como ejemplo, pues parece ser uno de los más sencillos. Tercero, la teoría de la unidad de acción por el número de tipos realizados. Bien, después también tenemos el criterio óntico normativo, en la cual se habla acerca de la unidad de la acción, uno, desde el tema de la finalidad con la cual el sujeto o el autor ha intentado o tenía desde el inicio para cometer el hecho delictivo, y segundo, el tipo penal correspondiente o el factor normativo. Bien, y por último tenemos la unidad de acción en base a criterios normativos. Entonces, vamos a ver cómo es que cuando hablamos acerca de la unidad de acción, primero partimos por teorías que van desde un aspecto mucho más naturalístico, mucho más humano. Esto es, yo he realizado tantas acciones como mi cuerpo o como el resultado de los hechos se ha dado. La unidad de acción por inervaciones musculares, 1, 2, 3 puñaladas. Concurso real de 3 delitos de lesiones. Bien, pero más cuando se va desarrollando esta teoría, finalmente llegamos a la teoría de la unidad de acción en base a criterios normativos antes que naturalísticos. Entonces, en base a criterios normativos, por ejemplo, podemos decir que estas 3 puñaladas de manera consecutiva o desde una perspectiva general, las 3, y no cada una de manera individual, las 3 han configurado la unidad de acción de matar a otro, puesto que si solamente se daba una puñalada, no se iba a cometer el delito de homicidio. Si se daban 2 puñaladas, probablemente solo la tentativa de homicidio, pero estas tres inervaciones musculares que se han realizado, estas 3 de manera conjunta han dado como resultado el delito de homicidio calificado, que significa matar a otro. Entonces ya estamos hablando, ojo, han sido naturalísticamente 3 acciones, pero desde una perspectiva normativa ha sido solo y una única acción, puesto que estas 3 en conjunto han dado el resultado de matar a otro. Entonces, estamos ya hablando de la unidad de acción en base a criterios estrictamente normativos. Entonces, nuevamente, reitero este tema. Hablar acerca de la unidad de acción o pluralidad de acción es sumamente importante al momento de tocar el tema del concurso de delitos o de tipos penales. Bien, entonces, no sé si alguien tiene alguna consulta o duda hasta este punto. Entonces, ¿sí?
Al parecer no, doctora, todo conforme. Muy bien. Entonces, continuemos. A ver. Muy bien. Ahora, cabe precisar que cuando nosotros hablamos acerca de una postura propia o una postura nacional acerca de la unidad de acción, como yo ya les había dicho, se han desarrollado diversas teorías. Cada ordenamiento, de manera unánime, ha ido acogiendo de una u otra forma esta unidad de acción en base a criterios normativos, pero lo cierto es que nuestra jurisprudencia, la jurisprudencia nacional que tenemos, y específicamente la emanada por la Corte Suprema, no ha tenido esa especificidad al momento de señalar cuándo es que se configura una unidad de acción o una pluralidad de acción. Bien, pero el Tribunal Supremo Español sí lo ha hecho, y lo ha hecho de diversas maneras, y justamente para explicar o ser el preámbulo para desarrollar el tema de concursos de tipos penales. Bien, ese mismo cuidado no ha tenido la Corte Suprema, nuestra Corte Suprema, al menos no de forma expresa. Por lo tanto, vamos a ver acá, este es uno de los tantos casos que el Tribunal Supremo Español se ha pronunciado al respecto. Bien, esta es la sentencia 585 del 2016, y acá señalan lo siguiente, es más, indican de manera expresa cuáles son los requisitos para determinar cuándo estamos ante un caso de unidad de acción. Y dice, primero, desde el punto de vista subjetivo, vamos a estar ante un caso de unidad de acción cuando concurra un único acto de voluntad encaminada a la realización de toda la dinámica delictiva. Bien, cuando hablábamos acerca de le doy una, dos, tres puñaladas, pero mi resolución criminal no era lesionar a esa persona, sino era estrictamente acabar con su vida. Entonces estamos hablando acerca de ese acto de voluntad encaminado a qué está. Segundo, como elementos o condicionamientos objetivos de esta actividad, que todos los actos estén vinculados espacial y temporalmente, pues la disgregación de la dinámica delictiva en uno y otro sentido pueden romper la identidad que reclama la voluntad única. Ok, ¿esto qué significa? Esto básicamente lo que está diciendo es que temporalmente, si bien es cierto, desde una perspectiva naturalística podemos realizar diversas acciones encaminadas a una sola resolución criminal, pero que estas acciones tienen que estar vinculadas espacial y temporalmente. Bien, esto más adelante lo vamos a ver, pero por ejemplo, cuando hablamos acerca de los hurtos sistemáticos, ojo, hurtos sistemáticos, esto es, mi resolución criminal es hurtar a esta empresa. Bien, yo quiero hurtar aproximadamente unos 500.000 soles. Bien, esa es mi pretensión, pero yo no puedo permitir que esta empresa note ello. Entonces yo durante 5 años estoy todos los días hurtando sistemáticamente cierta cantidad. Imaginemos 100 soles. 100 soles hoy, 100 soles mañana, Vamos a realizar hurtos sistemáticos. Ojo, ojo, en este caso hay que tener bastante cuidado al momento de analizar esto. Cuando hablamos acerca de la unidad de acción, se dice que estos actos naturalísticos, por así decirlo, bien, tienen que estar encaminados o encuadrados dentro de un mismo espacio o dentro de un mismo espectro espacial y temporal. Bien, entonces, si yo hago esta acción, dejando un día, dejando 2 días, dejando un mes, etcétera, realmente, ojo, realmente estamos dentro de un mismo espacio temporal. Bien, podemos asemejar este hurto sistemático al mismo caso de la persona que ha proferido estas 5 puñaladas en el mismo acto. Entonces, acá el Tribunal Supremo Español te dice, ojo, si vamos a hablar acerca de la unidad de acción, necesariamente todos estos actos tienen que estar vinculados espacial y temporalmente de forma que esta única resolución criminal no se rompa. Bien, ojo, no se rompa. Entonces, más adelante vamos a ver si los hurtos sistemáticos realmente componen una unidad de acción o una pluralidad de acción. Bien, pero acá ya el Tribunal Supremo Español nos está diciendo, ojo, tienes que tener en cuenta, no solamente hace basta o es suficiente que la acción que tú estés realizando sea una semejante, sea una homogénea, sino que en el tiempo también tiene que estar sostenida para responder a esa misma resolución criminal, ¿bien? O a la única resolución criminal del acto en sí mismo. Y tercero, te dice que vamos a estar ante un caso de unidad de acción desde la óptica normativa cuando se dé la identificación en la tipología delictiva. Bien, es más, el Tribunal Supremo Español ya de manera bastante específica incluso hace referencia a la concepción natural
de la unidad de acción, y específicamente dice, una pluralidad de actos, de acciones que son valorados como una unidad, constituyendo un objetivo, un objeto único de valoración jurídica. Entonces, vamos a ver en este caso cómo es que el Tribunal Supremo Español le ha dado bastante importancia al tema de la unidad de acción, ¿bien? Porque como repito, este es el preámbulo y el preámbulo necesario para nosotros poder determinar cuándo estamos ante un concurso de normas o no. Ahora, para esto, yo les voy a poner un ejemplo, y este es un ejemplo de un caso que hemos visto hace poco en la Corte Suprema, y en la cual parece bastante interesante, y de ahí que los agentes estatales tengan bastante en claro esta diferenciación acerca de la unidad o pluralidad de acción. Y esto se los planteo rápidamente. Había venido una acusación fiscal, ¿bien? En la cual se detallaba un solo robo, ¿bien? Un solo robo que había sido cometido por diversos agentes, específicamente por 3 personas, ¿bien? Ahora, el tema era, es más, este robo era de 3 personas de nacionalidad venezolana, que había sido bastante grotesco, bien, dentro de su comisión. Y es que eh, había sucedido así. Eran dos agraviados, un padre y un hijo mayores de edad, el hijo mayor de edad, que estaban trabajando bien para la empresa telefónica, estaban realizando determinado servicio para esta empresa, estaban a bordo de un vehículo, y de repente a bordo de otro vehículo, bien, se aparecen estos 3 sujetos, y estos 3 sujetos los atacan, les pegan pero terriblemente, les quitan las cosas que ellos tenían, los instrumentos que ellos, con los cuales realizaban el servicio para Telefónica. Adicionalmente les quitan también sus bienes personales, y a bordo del mismo vehículo se retiran, ¿bien? Los 2 agraviados, que dicho sea de paso, tenían, uno de ellos portaba un arma de manera legal, bien, tenía autorización para portarla, deciden perseguir a estos sujetos, puesto que los bienes que les habían sustraído, uno, eran de la empresa y tenían un alto valor económico, y 2, porque tenían los medios para poder perseguirlos, que eran justamente el vehículo y las armas que ellos portaban. Entonces comienza una persecución, ¿bien? Ahora, después, ya, entonces se llega hasta cierto punto. ¿Sí? ¿Alguien quisiera intervenir? No, me parece escuchar una intervención. Entonces, lo que hacen es que cuando llegan hasta cierto punto desde esta persecución, como ya les había mencionado, hay una balacera cruzada, ¿bien? Estos sujetos que habían robado también tenían armas, los agraviados también tenían armas, ambos disparan hacia los conductores de los vehículos con las miras de que uno de ellos se detenga, y llegan y para esto, como el agraviado ya tenía una bala, un orificio de bala, choca, bien, colisiona contra el vehículo de los acusados. Este vehículo de los acusados también colisiona respecto de otro, bien, y ambos conductores están malheridos. Ahora, frente a esto, uno de los agraviados manda a la clínica al que estaba malherido, al agraviado que estaba malherido, y se queda con estos delincuentes, ¿bien? Estos delincuentes van a buscar a otras personas para que los ayuden, uno, a sacar a uno de los acusados que estaba malherido también por la bala, y aparte le roban el arma que el agraviado tenía y que había usado para defenderse. Bien, incluso hay cámaras de seguridad en las cuales se puede apreciar cómo hay un forcejeo, incluso van varias personas contra el agraviado, le quitan el arma, y entonces la fiscalía lo que dice, ha habido una sustracción, ojo, ha habido una única acción, bien, y la acción es el robo que inició desde que estas personas estaban en plena calle y van y les roban sus pertenencias, bien, y terminó con la sustracción del arma en el lugar donde se produjo el accidente. Ojo, unidad de acción de un delito de robo, incluso parecía, no lo dijo el fiscal específicamente, pero como si fuera un delito continuado, algo así, ¿bien? Algo así lo esbozó, pero contradictoriamente hablaba de una unidad de acción, ¿bien? Finalmente esto va a la sala. Nunca el fiscal habla de 2 acciones, habla de una única acción, pero la sala, de acuerdo con las pruebas actuadas durante el proceso, indica lo siguiente:
indica que, si bien es cierto, la Fiscalía ha indicado que 3 sujetos, ojo, 3 sujetos, intervinieron desde el inicio de los hechos hasta el final de los hechos, pero de acuerdo con la declaración de los agraviados, las pruebas que se recabaron, aparentemente solo se dio por acreditado que 2 de ellos habrían participado al inicio con el robo de los bienes, bien, con los robos de los bienes de la empresa, etcétera, y que solo uno de ellos habría participado al final para el robo del arma. Bien, entonces, ¿qué es lo que básicamente estaba haciendo la sala? Hablando de qué? De 2 acciones, ¿sí? O sea, de la acción 1, robo de bienes de la empresa, y acción 2, robo del arma de uno de los agraviados. Entonces, esto nos pareció bastante importante. ¿Por qué? Porque primero empieza la Fiscalía hablando de unidad de acción, proponiendo solo y únicamente, pidiendo la condena por delito de robo, un solo delito de robo, y a la final, miren, vean acá la congruencia, la sala termina, absolviendo, dice así, se absuelve fulano de tal por robo 1 y se lo condena por robo 2. Esto es, que si la sala, ojo, si la sala hubiese acreditado que uno de estos sujetos había participado en ambos robos, ¿qué hubiera hecho? ¿No hubiera aplicado un concurso real de delitos? Entonces, esto nos pareció, que estaba rompiendo con la hipótesis fáctica de la Fiscalía, ¿bien? Porque la Fiscalía siempre habló de unidad de acción y la sala termina hablando de pluralidad de acciones. Y 2, que si para la sala existía una pluralidad de acciones, entonces debió haber devuelto la acusación para que ésta sea rectificada por la Fiscalía a efectos de que planteen el concurso real de delitos. Y al plantear el concurso real de delitos, entonces debía pedir una pena por un primer hecho y 2, por el segundo hecho, ¿cierto? O si es que si es un concurso real de delitos, es un concurso, un concurso real de delitos, un delito continuado, o incluso también un concurso ideal de delitos, porque se estaba hablando también de que al final, para la comisión de los últimos hechos, incluso se utilizaron armas. O sea, no solamente el arma que les trajeron, sino también armas para amedrentarlo. Entonces, y se hablaba de la tenencia ilegal de armas, porque al final encuentran incluso más armas dentro del vehículo de estos acusados. Entonces, vamos a ver que cuando hablamos acerca de esta diferenciación de la unidad o pluralidad de acciones, pareciera que nuestra jurisprudencia no le ha dado esa misma importancia que sí le da el Tribunal Supremo Español. Y es por eso que normalmente no solemos hablar en las sentencias, o no se suele ver en las sentencias de la Corte Suprema, esta definición. No se ha preocupado por realizar esta definición de cuando estamos ante una unidad o pluralidad de acciones, pero después, al momento de analizar la adecuación de la conducta a un tipo penal, de lo cual les hablaba desde el inicio, vemos realmente lo importante de determinar cuándo hay una unidad de acción, porque si estamos ante una unidad de acción, no hablamos ya de pluralidad de delitos. ¿Bien? Entonces, a ver, seguimos más adelante. Espero que se haya entendido hasta acá la importancia de desarrollar este tema. Bien, entonces acá primero, como les decía, cuando hablamos acerca de este tema de la adecuación de la conducta, siempre vamos a estar abordando 2 aspectos. Primero, el concurso aparente de leyes, y por la otra parte, el concurso de delitos en sí mismo. Bien, ahora, el concurso aparente de leyes. El concurso aparente de leyes, ¿qué es? Acá, esto sí, la Corte Suprema sí ha desarrollado bastante al respecto. Ay, disculpen. Ya, ha desarrollado bastante al respecto. Y lo que ha dicho es esto. El concurso aparente de leyes es un concurso ficticio, o también llamado unidad de ley. ¿Por qué se le llama ficticio? Porque como su mismo nombre lo dice, es aparente. Pareciera que existen diversas normas que se van a aplicar al caso en concreto, pero no es así. Apariencia es algo que aparenta, pero que no es real. Bien, es más, frente a esto, al concurso, como se le llama este concurso aparente de leyes, hay algunos autores dentro de la doctrina argentina específicamente que al concurso real de delitos y al concurso ideal de delitos los llaman concursos verdaderos. Bien, en contraposición a este concurso ficticio del concurso aparente de leyes. Es más, aparte de hablar de que este es un concurso, que el concurso aparente de leyes es ficticio, también hablan que el delito continuado y el delito masa también son figuras ficticias para hablar acerca de concurso donde no lo hay. Bien, ahora,
Qué interesante es esto. Primero, cuando hablamos acerca del concurso aparente de leyes, ustedes recuerdan que al inicio nosotros decíamos acá, el concurso aparente de leyes, básicamente para esto vamos a ver si existe una relación entre los tipos penales, y esto básicamente va a hacer que la discusión se determine dentro de la teoría de la interpretación. ¿Por qué decimos que toda esta discusión se va a agotar dentro de la teoría de la interpretación? Porque de acuerdo con los autores, en el concurso aparente de leyes, lo único que se hace es un ejercicio meramente interpretativo de la norma. ¿Por qué? Porque vamos a estar ante un único hecho, una unidad de acción, ¿bien? Es un único hecho en el cual en apariencia va a parecer que concurren diversos tipos penales, en apariencia, ¿bien? Pero acá, el agente estatal, mediante interpretación, va a tener que determinar, bueno, debe determinar cuál de todas estas normas que en apariencia concurrirían, cuál es la que se aplica al caso en concreto. Bien, Rocío, ¿qué tratas de decir con todo eso? Trato de decir que acá va a haber un tema de exclusión, ¿bien? Un tema de exclusión porque hay una unidad de acción en la cual solo y únicamente podrá ser aplicable un delito y ningún otro, ¿bien? Se excluyen, entonces. Para este caso, es que vamos a tener que utilizar diversos principios para ver mediante vía interpretativa cuál de estas normas es que se aplican al caso en concreto. Entonces, si nosotros estamos ante un concurso aparente de leyes, vamos a decir, esta acción, esta unidad de acción, solo y únicamente puede ser robo. Esta unidad de acción solo y únicamente puede ser homicidio. Bien, no puede entrar ni un delito de lesiones junto con homicidio, ni un delito de, no sé, actos contra el pudor junto con robo. Bien, sino solo y únicamente puede configurar un único delito. Ahora, cabe mencionar que el concurso aparente de leyes, por lo mismo que se trata de un tema meramente interpretativo, en el Código Penal de 91, bien, con todas las modificaciones que tenemos hasta la actualidad, no ha regulado el concurso aparente de leyes. ¿Por qué? Porque nuevamente, como les digo, es un concurso aparente, en apariencia, no hay un verdadero concurso en sí mismo, sino es un concurso que se va a disipar cuando realicemos el método interpretativo que corresponda. Por lo tanto, el Código Penal, en la parte que nosotros lo analizamos, en la parte de la determinación judicial de la pena, donde analizamos los reales y el concurso ideal de delitos, acá no se prevé el concurso aparente de leyes. Es más, el concurso aparente de leyes solo y únicamente ha sido desarrollado dentro de nuestra jurisprudencia nacional y de manera doctrinaria. Bien, de ahí que los principios que vamos a estudiar más adelante se han extraído de nuestra jurisprudencia y doctrina. Igualmente, otros códigos latinoamericanos también han omitido la regulación de este concurso aparente de leyes. Por ejemplo, en la Argentina. Y en Argentina se ha hecho básicamente lo mismo que en la situación del Estado peruano, que es desarrollar estos principios del concurso aparente de leyes mediante doctrina y jurisprudencia. Sin embargo, el Código Penal español, en su artículo 8, bien, sí, dentro de los incisos que tiene en este artículo 8, sí prevé el concurso aparente de leyes y sí prevé los principios que estudiaremos. Entonces, es bastante interesante que el Código Penal español sí tenga en cuenta esto desde una manera expresa normativamente. Ahora, recordemos que el código que anteriormente nos antecedió, que es el Código Penal de 1924, sí preveía el concurso aparente de leyes, pero de una forma un poco más escueta. Es más, ahí en la pantalla ustedes pueden ver el artículo 106, en el cual dice, si existiera una ley penal especial para un hecho a que fuera aplicable una disposición general, solo se aplicará esta. Básicamente, el artículo 106 está hablando acerca del principio de especialidad, que es uno de los principios para resolver el concurso aparente de leyes, y este es el único que en el código de 1924 se preveía, ¿bien? Entonces, ¿es un antecesor interesante? Sí. ¿Expresamente lo preveía la norma? Sí, de manera parcial el concurso aparente de leyes. ¿Actualmente se hace? No, porque se ha considerado que este es un concurso ficticio y por lo tanto no amerita contemplarlo dentro de el acápite de determinación judicial de la pena, donde sí están previstos concursos verdaderos. Bien, ahora,
En el concurso aparente de leyes, nuevamente les recalco, se trata de un hecho en el cual solo y únicamente una disposición es aplicable y que de manera ficticia pareciera que hubieran más que sí lo son. Entonces, para que mediante vía interpretativa podamos descartar cuál es el tipo que se aplica y cuál no es el tipo que se aplica, pues se ha desarrollado jurisprudencialmente tres principios. El principio de especialidad, principio de subsidiariedad. Ojo, el principio de especialidad ya lo veíamos en el Código de 1924, como lo mencionamos hace un momento, el principio de subsidiariedad y el principio de consunción. Bien, me parece que no se nos va agotando el tiempo, pero de manera general, cada uno de estos principios, a ver, ¿cuál es el método de aplicación? Se va aplicando uno tras otro. Bien, no necesariamente en todos los casos debo aplicar los tres de manera concurrente, sino que uno de estos principios, cualquiera de ellos, bien, nos van a ayudar o coadyuvar a determinar a determinar en este concurso aparente de leyes cuál va a ser la norma aplicable. Por ejemplo, si se decide aplicar el principio de especialidad, entonces, ¿qué significa esto? Que en el caso en concreto va a existir una norma o van a existir dos normas que aparentemente estarían en concurso, pero que una de ellas se relaciona, ojo, por eso hablábamos acerca de la relación de tipos penales, que una norma se relaciona a la otra como si fuera un género especie. Bien, un ejemplo que hemos puesto en pantalla es el ejemplo del hurto y el abigeato. Bien, ¿por qué? Porque el hurto es un hurto general y el abigeato también llamado hurto de ganado. ¿Correcto? Entonces, ¿en ambos se tratan de delitos patrimoniales? Sí. En ambos está la sustracción de un bien sin mediar violencia y amenaza? Sí. Pero el abigeato de manera específica habla acerca de un hurto, pero de ganado. ¿Correcto? Si imaginemos en el Perú no existiera o se derogara el delito de abigeato, ¿sería posible aplicar el delito de hurto? Sí, claro que sí. Y si este caso se presenta, yo puedo decir, aparentemente existe un concurso de delitos. Sí, claro que sí, porque estamos hablando acerca de dos tipos penales que en su estructura penal hablan, uno, de la persona que sustrae a la otra un bien sin mediar violencia y amenaza. Básicamente se está cumpliendo, ¿bien? Ambas estructuras penales, solo que una es más específica que la otra. Entonces, ¿en apariencia están concursando dos delitos? Sí, claro que sí, pero es solamente en apariencia, porque una de ellas es mucho más específica, ¿correcto? Entonces, esta va a ser la que se va a aplicar. ¿Por qué? Porque por un tema de especialidad, es esta la que finalmente termina aplicándose en el caso en concreto. Este es el concurso aparente de leyes. Vamos a ver que este no es el mismo supuesto que vemos, por ejemplo, en el concurso real o en el concurso ideal de delitos. Bien, segundo, eh, el otro principio que nos va a ayudar y que, como lo digo, no necesariamente tenemos que aplicar estos tres principios de manera concurrentes, es el principio de subsidiariedad. ¿Qué nos dice el principio de subsidiariedad? Acá básicamente lo que nos dice que una norma se aplica solo en defecto de la principal. Ojo, como su mismo nombre lo dice, subsidiariamente. Es decir, su aplicación está condicionada a la no aplicación de otro tipo penal. Es más, esto no nos quedó claro qué significa. Que un tipo penal opera como tipo de recogida o residual para el supuesto de que la conducta del actor no esté abarcado o comprendida ya por un tipo sancionado con una pena más grave. Dicho sea de paso, el principio de subsidiariedad es uno de los principios que no se utilizan de forma muy concurrente al momento de resolver el concurso aparente de leyes. Es más, les adelanto, muchos de los casos se resuelven solo y únicamente por principio de especialidad o por principio de consunción. Y entre ambos principios, el que aparece con mayor frecuencia en nuestra jurisprudencia es el principio de consunción. Entonces, me enfocaré un poco más en esto. Rocío, finalmente, ¿qué es el principio de consunción que nos dices que es tan importante? Pues bien, el principio de consunción nos dice que es que vamos a tener frente a un delito, a una conducta penal, una unidad de acción, vamos a ver que el sujeto activo para poder cometer este hecho, para poder llevar a cabo este hecho, ha tenido que pasar dentro del proceso por la ejecución de actos que en sí mismos configuran un delito. Rocío, no te entiendo. ¿Qué significa esto? Significa, por ejemplo, una persona
y este es el clásico ejemplo que siempre ponen, una persona ha ingresado a robar a una casa, ¿bien? Y para robar los bienes que hay dentro de la casa, ojo, el delito de robo que implica violencia y amenaza. Entonces, para robar dentro de una casa, ha ejercido determinada fuerza sobre las personas para poder arrebatarle sus bienes. Encontró a María, golpeó a María y en este sujeto para poder quitarle el celular que tenía en la mano. Bien, vio que Rosario también tenía plata, pero estaba dentro, guardado dentro de su pecho, tenía un monedero guardado dentro de su pecho. Así que tuvo que palparla primero, bien, dentro de, sobre sus prendas, bien, para ver dónde específicamente había guardado el dinero. Así que tuvo que meter la mano dentro de sus pechos para esto manosearla, bien, dentro de ello, comenzar a manosearla y quitar el monedero. Ahora, Rocío, esto pareciera que hay más de un delito. Ojo, le ha producido lesiones que incluso llegan a ser lesiones leves a María y aparte le ha realizado determinados tocamientos indebidos, también aprovechando que le quería robar a Rosario. Entonces, podríamos decir que acá existe un concurso de normas, tenemos aparte de robo, tenemos lesiones leves y tenemos actos contra el pudor. No. En apariencia pareciera que sí, esto en apariencia. Pero el principio de conjunción nos dice, ojo, ¿cuál ha sido la resolución criminal de este sujeto al ingresar? Su resolución criminal fue robar. Ojo, al momento de robar, al momento de aplicar esa violencia propia del robo, ¿le produjo lesiones a María? Sí, o sea, hay un acto que individualmente puede ser considerado como lesiones, pero esto es en apariencia, porque también se subsume o también lo engloba la misma violencia del robo. Ojo, Rocío, pero ¿qué pasa con los actos contra el pudor que le realizó a Rosario? Es exactamente lo mismo, porque la resolución criminal de él, su resolución criminal era robar, y entonces para robar ha tenido que hacer una inspección, tenía que sustraer determinado objeto, sacarlo del lugar de la esfera de dominio de la agraviada para llevarlo a su esfera de dominio. Entonces, en esa sustracción y en ese desplazamiento que tenía que haber del bien, es que él ha tenido que realizar esos actos contra el pudor. Ojo, Rocío, pero esos actos contra el pudor en sí mismos no podrían ser punibles. Sí, en sí mismos sí podrían ser punibles, pero lo cierto es que el delito de robo termina de agotar la ejecución de este delito de actos contra el pudor. O sea, de este delito de lesiones y de este delito de actos contra el pudor se terminan agotando en la ejecución del robo. Entonces, más o menos se entiende. Al final, nosotros vemos que en apariencia podrían concurrir varias normas o varios tipos penales dentro de esta acción, pero finalmente termina siendo una sola acción, puesto que la resolución criminal de este sujeto fue robar. Y dentro de los actos que realizó normativamente para cumplir con este tipo penal, es que también estos actos individualmente pudieron constituirse otro delito, pero que se agotaron en el robo. Con esto se comprende, este es el principio de consunción. El principio de consunción hace que esto se englobe dentro del primer tipo penal indicado. Ahora, Rocío, esto siempre va a ser así. Esto es, siempre vamos a tener un concurso aparente de normas cuando se produzca un robo con actos contra el pudor, un robo con lesiones. No, porque justamente ahí volvemos al tema de poder identificar cuando hay una unidad de acciones y cuando hay una pluralidad de acciones. Hace poco nosotros también en la Corte Suprema veíamos un caso en la cual un sujeto había entrado a una casa con la resolución criminal de robar, ¿bien? Cuando entra a la casa, le pide permiso a la persona en la casa, le dicen, aparte de esto, había una fiesta patronal, y dice, mira, por favor, ¿tú crees que me puedas prestar el baño? ¿Puedo ingresar a tu casa? Esta mujer, como veía que era una fiesta patronal, siempre venían visitantes, etcétera, trata de ser amable, le abre la puerta, le dice, sí, claro que sí, ingresa a la casa, puedes utilizar los servicios higiénicos, y él aprovechándose pues de la inferioridad física de esta mujer, pues la golpea y ingresa al lugar donde ella estaba, que era su casa, y comienza a sustraer los bienes que ella tenía, un televisor, un equipo de sonido, entre otras cosas, ¿bien? Comienza a sustraer, la mujer está totalmente asustada, terrificada, y dentro de ese proceso lo que hace también, aparte, adicionalmente, es que a ella, uno ya la había golpeado para esto, que como decíamos es la violencia propia del delito de robo, ¿bien? Pero luego él ve, pues, aparentemente siente determinada atracción por esta mujer
Y ojo, ya había terminado de desplazar estos objetos cuando la empieza a golpear y la comienza a golpear de una manera pero así durísima, ¿bien? Que hasta la hace perder el conocimiento por momentos y la viola, ¿bien? La viola 1, 2, 3 veces, la viola de manera o la accede carnalmente de manera tan violenta que incluso ella tiene problemas para poder retener sus heces. Y dentro del departamento donde estaba, comienza a defecar involuntariamente porque ya este hombre le había accedido, era realmente contra natura, ¿bien? Entonces comienza a defecar, ¿bien? Finalmente él se va, la deja ahí tirada, denuncia los hechos y ojo, miren cómo nuevamente la fiscalía al considerar estos hechos, dice, bueno, robo o violación, robo, violación, robo, violación, y termina a la final indicando que había un robo y una violación, pero solo y únicamente lo condenan por robo. Independientemente cómo termina el caso y cómo resuelve la Suprema, vamos a ver cómo en este caso no podríamos decir que acá ha habido una unidad de acción. Bien, acá se siente de manera un poco más fuerte de que hay una pluralidad de acciones, ¿correcto? De que primero inició como robo, ¿bien? Y se agotó la ejecución del delito de robo y luego se inició y también agotó el delito de violación sexual, ¿bien? Entonces acá no podríamos decir, en apariencia, ojo, en apariencia hay un concurso aparente de leyes y vamos a aplicar el principio de conjunción. ¿Por qué no? ¿Saben por qué? Porque el concurso aparente de leyes se da solo y únicamente cuando hay una unidad de acción. Es por eso que nosotros decíamos, cuando vamos a hablar acerca de la adecuación del tipo penal a una conducta, debemos determinar, ¿hay unidad de acción o hay pluralidad de acción? En este caso en concreto, vamos a ver, en el caso del que les estoy poniendo, de esta mujer que deja ingresar a este sujeto a su casa para que utilice los servicios higiénicos, aparentemente, hay una pluralidad de acciones. Desde el momento que vemos que hay una pluralidad de acciones, no podemos aplicar en ningún caso el concurso aparente de normas. ¿Bien? No se puede aplicar, porque el concurso aparente se da en unidad de acción. ¿Bien? Entonces, en ese caso, habría un concurso real de delitos, ¿bien? Porque se trata de dos acciones que ambas por separado constituyen delitos distintos. Es más, sería un concurso real heterogéneo de delitos. Entonces, vamos a ver que en cada caso en concreto debemos determinar eso. ¿Hay unidad o pluralidad de acción? Si hay unidad de acción, estamos entonces ante un concurso aparente de normas, de leyes, y si hay un concurso aparente de leyes, se trata solamente de un tema meramente interpretativo. Está esto ubicado dentro de la teoría de interpretación. Y para ello debo utilizar uno de estos principios, principio de especialidad, subsidiariedad o conjunción, no necesariamente de forma concurrente para determinar cuál es el que se aplica en el caso en concreto y cuál es la única norma aplicable para dicho caso. Bien, entonces, espero que hasta acá todo haya estado claro, la verdad. Sí, bueno, esta es la última diapositiva. Bien, ahora, acá ya les expliqué y para mí era bastante importante determinar cuál era el concurso aparente de leyes. Ahora, acá yo les decía, segundo, si nosotros identificamos que, que no estamos ante un concurso aparente de leyes, ¿bien? Entonces podríamos decir que estamos ante un concurso de delitos. Ahora, en el concurso de delitos vamos a encontrar diversos concursos, digámosle así, verdaderos, ¿bien? Como lo hemos estado utilizando. Entre estos concursos tenemos el ideal y el real, ¿bien? Acá no he preparado una diapositiva específicamente para ello, pero de manera bastante rápida vamos a explicar esto. El concurso ideal de delitos y el real, ambos están previstos en nuestro Código Penal y en la mayoría de los códigos, ¿bien? Están previstos expresamente, ¿bien? Ahora, el concurso ideal de delitos en nuestro código se encuentra en el artículo 48, el cual indica lo siguiente. Dice, cuando varias disposiciones son aplicables al mismo hecho, ojo, estamos hablando acerca de una unidad de acción, indica que la pena será mucho más alta. Uno, se reprimirá con la pena hasta el máximo del delito más grave, e incluso que esta se puede incrementar hasta en una cuarta parte. Independientemente de la sanción punitiva que existe para el concurso ideal de delitos, acá vamos a ver dos características muy marcadas. Uno, que en el concurso ideal de delitos estamos hablando acerca de una unidad de acción. Y segundo, que también vamos a ver que se aplican
varias normas o varios delitos, pero esta vez sí de forma concurrente. ¿Bien? Esa es la gran diferencia con el concurso aparente de leyes. En el concurso aparente decíamos, hay una unidad de acción, pero una sola norma aplicable, como el caso de robo y actos contra el pudor, lesiones, decíamos, bueno, no, aparentemente todas concurren, pero solo una norma es la aplicable. ¿Cuál es? El delito de robo. Bien, en el concurso ideal de delitos esto no es así. Sigue habiendo una unidad de acción, pero en este caso sí son aplicables varios delitos. Bien, esto es, en un mismo caso vamos a aplicar, no sé, puede ser el delito de tenencia ilegal de armas con el delito de marcaje, reglaje, etcétera. Entonces, eh, en este caso, bien, no es que se excluyan dos normas, sino que por el contrario, estas dos normas sí se aplican de manera concurrente, de ahí que la sanción es mucho mayor. Bien, ahora, en el concurso real de delitos, y por eso les decía, capaz este sea uno de los concursos más sencillos, se prevé en el artículo 50, y es que en este caso te dice que cuando concurran varios hechos punibles, ojo, que cada uno de ellos puedan ser considerados como delitos independientes, la pena de cada uno de ellos se sumará. En el caso que les puse de esta mujer, ¿no?, que le abre la puerta a este sujeto para que ingrese a su casa, vimos de manera bastante clara que había una pluralidad de acción. Ojo, pluralidad de acción, pluralidad de hechos. Nuestro código lo pone como pluralidad de hechos punibles. Así lo identifica. Pero nosotros sabemos que en el fondo lo que está diciendo es que existe una pluralidad de acción. Entonces, en ese caso vemos cómo de manera bastante evidente, la primera acción se trataba de un delito de robo, mientras que la segunda era de un delito de violación. Cada uno tiene su propia estructura típica y cada uno se configuró por su lado. ¿Bien? Entonces, se tratan de dos acciones que constituyen dos delitos independientes. ¿Correcto? En este caso tampoco uno no excluye al otro. Hasta este punto ya hemos analizado tres cosas: concurso aparente de normas, unidad de acción y aplicación de una sola norma. Segundo, concurso ideal de delitos, unidad de acción, pluralidad de normas, esto es, se aplican varios delitos, pero solo le pondré la pena del mayor porque así lo dispone el legislador, y concurso real de delitos, en la cual existe pluralidad de acciones, pluralidad de normas y que éstas se suman, ¿bien? También conforme lo ha señalado el Código Penal. Esto es bastante importante, tener en cuenta la diferenciación de cada una de ellas, y ya para no estar tampoco explayándome mucho, acá les he puesto diversa jurisprudencia. Capaz esto teóricamente, dogmáticamente lo hayamos estudiado, visto y se nos sea bastante importante o bastante común escuchar acerca de ello, pero vamos a ver determinados casos problemáticos que se han presentado en la jurisprudencia y que ha sido resuelta por la Corte Suprema frente a estos concursos. Primero, la casación 1204-2019 de Arequipa. Este es un caso en la cual tanto el juzgado como la sala penal de apelaciones tuvieron un conflicto. Y es que se presentó un caso donde unas personas, funcionarios que trabajaban en el banco, habían planificado un robo, bien, a un determinado usuario que iba a retirar aproximadamente 200.000 soles en efectivo, y le hicieron un marcaje durante 3 a 4 días, bien. Durante estos 3 o 4 días, estas personas, bien, que uno era un trabajador y otro un ex trabajador del banco, habían tenido una fluida comunicación telefónica, bien, para determinar qué día se iba a acercar se iban a acercar los agraviados al banco a retirar este dinero. Y aparte, el día de los hechos, el día que se iba a concretar el retiro y que ellos iban a robarles el dinero, tenían armas dentro de su automóvil. Es que la policía viene y los interviene justo en flagrancia. Bien, una vez que los intervienen, les atribuyen 3 delitos: delito de banda criminal, delito de marcaje y reglaje y delito de tenencia ilegal de armas. Bien, son 3 delitos.
Sobre el tema del banda criminal, dejémoslo a un lado y solamente enfoquémonos en el delito de marcaje y reglaje y tenencia ilegal de armas. El juzgado dice, acá hay un concurso aparente de normas, ¿bien? Otra vez, ¿qué significa concurso aparente de normas? Unidad de acción y una sola norma aplicable. Entonces dicen, acá lo único que ellos querían, la única resolución criminal era robar, ¿correcto? Por lo tanto, hay una unidad de acción y las armas eran parte de poder consumar ese robo. Por lo tanto, se lo absuelve por el delito de tenencia ilegal de armas y se aplica solamente el delito de robo y le ponen la pena que, no, disculpen, el delito de marcaje y reglaje, ¿bien? El delito de marcaje y reglaje y la pena que le correspondía. Se impugna, la Sala Penal de Apelaciones dice, ojo, no, acá no hay un concurso aparente, acá hay un concurso ideal. Esto es, sigue habiendo una unidad de acción, todos coincidimos en los que ellos querían, es que querían robar, bien, y para esto habían hecho un marcaje, reglaje, que en sí mismo constituye un delito, y que esa era la unidad de acción, pero acá concurren dos normas, o sea, acá sí se tiene que punir el delito de tenencia ilegal de armas y adicionalmente el delito de marcaje y reglaje. Y al existir un concurso ideal en la cual dos normas sí son aplicables, que ninguna se excluye en el caso en concreto, es que se le debe aumentar la pena hasta, de acuerdo con lo que dice el código, ¿no? Se impone la pena más grave del delito aplicable al caso en concreto. Esto sube en casación para que se determine si entre estos delitos existía un concurso ideal o aparente de leyes y la Corte Suprema, en este caso en concreto, uy, se escucha bulla en la calle, disculpen, se escucha bastante bulla. Bueno, en este caso en concreto, disculpen por ello, en este caso en concreto, ¿qué es lo que dice la Corte Suprema? Termina diciendo que acá el delito de tenencia ilegal de armas, bien, se había agotado, ojo, se había agotado en el delito de marcaje y reglaje, porque lo que estas personas necesitaban para concretar este delito eran justamente las armas. Por eso decía, acá existe una apariencia de diversas normas que son aplicables al caso en concreto, pero solamente es mera apariencia. Porque lo cierto es que, como nosotros habíamos dicho, dentro de este suceso, bien, para que se configure el delito de marcaje y reglaje, sucedieron actos que independientemente podían ser sancionados, como es la tenencia ilegal de armas, pero que esta se agotó al agotarse también el delito de marcaje y reglaje. Por tanto, la Corte Suprema dice, en este caso en concreto, ojo, en este caso en concreto, bien, acá existiría un concurso aparente de leyes y solo y únicamente lo terminan condenando por el delito de marcaje y reglaje. Entonces, acá la Corte Suprema hace un análisis bastante interesante, identifica la diferencia que existe entre el concurso ideal y concurso aparente y dice, ojo, miren cómo hay dos salas, bien, dos salas que frente a un mismo hecho, uno dice concurso aparente, otro dice concurso ideal, ¿no? Entonces la Corte Suprema ve la necesidad de tener que rectificar esa decisión y poder dar pautas y lineamientos sobre uno y otro concurso, ¿no? Y es más, reitera que el concurso aparente de leyes es apariencia, nada más, es algo ficticio, que no existen varias leyes aplicables, sino solo y únicamente una. Otra casación es la casación 795-2017, y para esto voy a ser un poco más escueta. Acá básicamente hubo una discusión sobre un tema de una acusación complementaria, si es que ésta se debía o no efectuar, y es que dentro del marco fáctico imputado por la Fiscalía, se había introducido una nueva circunstancia. ¿Bien? Ahora, frente a esta nueva circunstancia, la defensa decía decía que esta nueva circunstancia determinaba una acción independiente. Bien, ojo, decía acá, si tú agregas, si la Fiscalía agrega esta circunstancia, bien, ya no se va a tratar de una unidad de acción, sino va a haber una pluralidad de acciones. Y al haber una pluralidad de acción, se debe identificar esta acción, ¿qué significa? Significa que hay un concurso aparente de normas, hay un concurso ideal de normas, hay un concurso real de delitos. ¿Qué es lo que hay? Bien, entonces lo que ellos decían, si es que se agrega esta nueva circunstancia, por tanto, la Fiscalía lo que debería realizar es una acusación complementaria. Bien, entonces en este caso la Corte Suprema analiza, bien,
si es que en este caso específico la nueva circunstancia lo que hacía era mantener la unidad de la acción o si por el contrario determinaba una pluralidad de acciones que a su vez ameritara pues verificar si había un concurso o no de delitos. Entonces les reitero, ya no sé por ya qué número de vez, que acá nuevamente para nosotros poder determinar si existe un concurso aparente de normas o un concurso de delitos, lo cierto es que siempre el kit del asunto va a ser, ¿tenemos unidad de acción o pluralidad de acción? Y de ahí, de determinar uno u otro, es que se terminará diciendo o dando la consecuencia que le corresponda. Concurso aparente de normas, concurso de delitos. Bien, y eso es lo que básicamente dice la Corte Suprema, y en el caso en concreto que resuelve, se resuelve en esa casación, es que se dice que sí, que si existe una circunstancia que da pie a otra acción, entonces se tratará de un concurso ideal de delitos, en las cuales pues debiera haber una acusación complementaria. Bien, después ya les dejo las otras dos casaciones para que ustedes también las puedan revisar, que básicamente habla acerca de ese tema de cuando uno, las diferencias entre un concurso y otro, y tercero, sobre la problemática que trae la unidad y pluralidad de acción. Entonces, eh, creo que el tiempo nos ha sido un poco adverso. Igual, si tienen alguna, me gustaría, si es que ustedes tienen alguna duda o consulta sobre esto, para poder absolverla. Doctora, buenas tardes. Muy interesante. Si me permitiera formular una pregunta. ¿Me escucha, doctora? Sí, claro que sí. Por favor, Muy adelante. amable. Está muy interesante todo lo que usted ha mencionado y tengo un caso así concreto para que usted pueda indicarnos cuál sería la forma correcta de subsumir toda la materialidad del hecho. En un accidente de tránsito en conducción de estado de ebriedad, un individuo atropella a una persona dejándole con lesiones graves y se va del lugar de los hechos. Fiscalía la imputa por 4 delitos: conducción en estado de ebriedad, lesiones graves, fuga del lugar de accidente de tránsito y exposición de persona al peligro. Y todo eso le hace una sumatoria y pues ya se verá que la pena pues va más allá del alcance. Quisiera Sumamente alta. conocer su opinión, doctora, en este casito bastante particular. Es, bueno, la fiscalía siempre hace eso, ¿no? Lo más sencillo es hablar acerca del concurso real de delitos. Pero yo, a ver, uno, deberíamos conocer específicamente los hechos para determinar si hay un concurso o no de delitos. Creo que, bueno, excede los fines de esta reunión conocer el pormenor de ese caso. Pero yo en principio plantearía un concurso ideal de delitos. En principio, porque en apariencia lo que yo estoy pudiendo percibir es que existe una unidad de acción. ¿Bien? Y frente a esta unidad de acción, yo sí creería que son aplicables más de un delito, más de uno de ellos. Entonces, esto necesariamente tiene que configurar el concurso ideal de delitos, porque así lo establece la norma. Ahora, el tema sería, ¿qué delitos serían los aplicables? Esto es, entre los 4 que usted ha mencionado, estos 4, ¿cuáles entrarían en concurso ideal y cuáles, por grupos, entrarían en concurso real? El tema, usted, disculpe nuevamente los delitos que mencionó, me parece que es, me dijo conducción en estado de ebriedad. Conducción ¿Cuál en más? estado de ebriedad, lesiones graves, fuga del lugar de accidente de tránsito y exposición de persona al peligro por esa fuga. Exposición al peligro yo incluso lo descartaría, la verdad. Eso en principio lo descartaría. No sé, incluso podría, ahí sí creo que podría hacer un concurso aparente, ¿bien? Un concurso aparente de normas por el... Es demasiado, es demasiado. ¿Saben por qué? Porque solamente hay una unidad de acción. A ver, como le digo, no quiero entrar al caso específico. La conducción en estado de ebriedad, bien. Esta conducción en estado de ebriedad produjo lesiones, bien. Las lesiones podrían entrar en concreto con el tema de la fuga que hubo del lugar de los hechos específicamente. Yo no creería que configuran dos delitos en específico, la verdad que no. Pero como le digo, esto tiene que ser analizado desde una perspectiva muy en concreto del caso.
¿Por qué? Porque yo decirle de manera general, estos dos delitos no pueden entrar en concurso, sería incorrecto. Porque como tal y como nosotros lo estamos viendo, todo depende de la unidad o la pluralidad de acción. Así como les puse, en un caso en concreto, podría hablarse de un concurso aparente de normas del delito de robo con el delito de tocamientos. En otro caso en concreto, también podemos ver que en verdad no existe un concurso aparente, sino más bien existe un concurso real de delitos. Entonces, yo creería que tendríamos que conocer los pormenores de cada uno de los hechos. Pero desde ya, por lo menos hay un concurso ideal de delitos por ahí. Claro, no quisiera entrar de manera específica, ¿no? Como si fuera una asesoría, pero yo creería que sí podría aplicar ello. No sé si Muchas es que la gracias. ayudado de alguna forma en ello. Y mire, justo en la casación 437 la de San Martín, habla acerca de eso, acerca del concurso real de delitos, y es que se puede, y si es que estos tienen alguna influencia en el tema del acuerdo reparatorio, por ejemplo. O también la casación, no sé si es la 795/2017, o por ahí hay unas acerca de, que hablan acerca de la conformidad procesal. Ah, no, disculpen, es la 1204, en la cual uno de los sujetos acepta solamente un delito, bien, pero no acepta los otros, ¿correcto? Entonces, probablemente también su patrocinado solo y únicamente, no sé, pueda aceptar el tema de el delito de conducción en estado de ebriedad, pero no y hasta las lesiones, ¿no? Podría aceptarlas, que podrían entrar incluso dentro de un concurso ideal de delitos, ambos, porque uno es consecuencia del otro y se han generado por una misma acción. Esto es, su patrocinado ha infringido normas de tránsito, y al infringir normas de tránsito no solamente ha puesto en peligro a su vida y de la sociedad, sino que específicamente ha lesionado a otra persona. Entonces, por ahí que podría haber un concurso ideal o incluso, eh, ojo, mucho de, el legislador, por un tema de técnica legislativa, ha hecho que muchos concursos ideales, ojo, muchos concursos ideales entren como circunstancias específicas concursales. ¿Esto qué significa? Por ejemplo, nosotros tenemos el delito de robo, cuya circunstancia específica es el delito de, disculpen, está el tema de haber cometido el robo en organización criminal. Esto, en verdad, es un concurso ideal de delitos, ¿bien? O incluso un concurso real, pero el legislador ha tenido la técnica legislativa de ponerlo como una circunstancia específica. Bien, entonces, si en el delito de conducción en estado de ebriedad tenemos una circunstancia específica de que se ha causado lesiones al agraviado, o en el delito de lesiones tenemos una circunstancia específica de que estas lesiones hayan sido cometidas por la infracción de una norma de tránsito, entonces, si ya el legislador, por un tema de política criminal, ha decidido ponerlo como circunstancia específica, no se puede sancionar en un concurso de delitos, ¿ok? Esto yo se lo dejo para que usted lo analice, pero yo le pongo en el caso de los delitos de lesiones, las agresiones, creo que son estos cometidos en perjuicio de mujeres o integrantes del grupo familiar, cuya circunstancia específica es que esta agresión se haya cometido por la inobservancia de una medida de protección. Muchas veces, y ahorita se están viendo muchos casos en la Corte Suprema, en la cual les están viniendo este delito en concurso real con el delito de desobediencia a la autoridad, ¿bien? Y se está sancionando 2 veces una unidad de acción. Bien, y lo que se está diciendo es que si ya el legislador ha dicho que esta agresión, si se ha cometido por la desobediencia, ojo, si ha existido una notificación, si ha existido desobediencia, entonces debe analizarse si verdaderamente hay un concurso real o simplemente un concurso aparente de normas, porque lo que en realidad se quiere es que no se sancione 2 veces por lo mismo, ¿bien? Y por eso se aplica el tema del concurso. Entonces, si no vamos a sancionar 2 veces por una misma unidad de acción, entonces, ojo, solo y únicamente debería aplicar un delito. Entonces yo le diría, primero fíjese que no existan circunstancias específicas en las cuales encubra toda esa unidad de acción. ¿Bien? Si la conducción en estado de ebriedad tiene una circunstancia específica de que haya producido lesiones a la víctima, no puede entrar en concurso real también con el delito de lesión. Si el delito de lesiones tiene una circunstancia específica que diga que se ha sido producido por la inobservancia de una norma de tránsito, no puede entrar en concurso con el delito de conducción en estado de ebriedad. Eso específicamente.
Entonces yo creo que por ahí podríamos entrar a determinar de si estamos o no realmente ante un concurso. Ujú.